Bien, el día de hoy estaremos viendo cuál carta de coste 7 es la mejor entre Scar, Zombie Galacti, Arishem y Dormammu. ¡Vamos! Primero vayamos a la categoría de poder, donde vemos las estadísticas de las cartas. En primer lugar tenemos a Scar, que tiene 12 de poder. Luego tenemos a Arishem, que tiene 7 de poder. Tenemos a Dormammu con 12 de poder y por último a Zombie Galacti con 4 de poder. Por lo tanto, este punto se lo va a llevar Scar y también Dormammu, que ambos tienen 12 de poder. Ahora vayamos con la categoría de habilidad, donde vemos el texto de las cartas. En primer lugar tenemos a Scar, que reduce -2 de coste a esta carta por cada poder 10 que se encuentra en el campo de batalla. Puede ser poder 10 o más, pero el punto es que tenga como mínimo 10 de poder. Y por cada una de esas cartas va a tener -2 de coste Scar, haciendo que perfectamente Scar pueda llegar a ser un coste 5, un coste 3 o en el mejor de los casos un coste 0. Haciendo que juguemos un bicho muy fuerte por muy bajo coste. Muy buena habilidad. Ahora luego tenemos a Arishem, una carta que contrarresta muy bien, su habilidad tiene muy bien equilibrada porque te da 12 cartas que tú no sabes cuáles son, de manera aleatoria las incluye a tu mazo, haciendo que tengas un robo más difícil a cambio de tener +1 de energía extra permanente en el turno 3, haciendo que esta habilidad contrarreste y se equilibre lo suficiente, haciendo que tú tengas 12 cartas que no sabes cuáles pueden ser de manera totalmente aleatoria. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden afectarte, pueden perjudicarte, pueden beneficiarte dependiendo de la partida y de la suerte que tengas, y también te da ese puntito extra en el turno 3, así que está ahí equilibrado. En el caso de Dormammu, este incluye el primer paso a tu mano, y este paso consiste en un hechizo que tú lo puedes jugar, y lo que va a hacer el primer paso es agarrar una carta que tú hayas destruido previamente y la combina con Dormammu y le da ese poder a Dormammu. Luego tenemos el segundo paso, que lo que hace es robar un punto de poder a todas las cartas que se encuentran en una ubicación, tanto tuyas como de las del rival, haciendo que todo este poder vaya para Dormammu. Luego tenemos el tercer paso, que lo que hace es destruir 2 cartas tuyas en el campo de batalla para invocar a Dormammu en esa ubicación, haciendo que no tengamos que gastar 7 de energía para jugar un Dormammu muy fuerte en esa ubicación. El problema tal vez podría ser que para realizar la invocación de Dormammu necesitamos cumplir anteriormente todos los pasos, y estos pasos solamente se desbloquean si es que completaste el anterior. O sea que para poder jugar el paso 3 tienes que haber completado anteriormente el paso 2, y para jugar el paso 2 tendrías que haber completado anteriormente el paso 1. Entonces tienes que jugar muy bien. Ahora tenemos la habilidad de Zombie Galacti, que lo que hace es que al inicio de la partida va a escoger 6 cartas diferentes de tu mazo. Estas 6 cartas van a tener un efecto que demuestra que esas cartas se pueden convertir en Zombie Galacti, ya que al momento de que tú juegues Zombie Galacti en el campo de batalla, va a hacer todas estas cartas que hayas seleccionado anteriormente, las va a convertir en una copia de Zombie Galacti, haciendo que tengan tanto sus estadísticas de coste como de poder. Así que este punto se lo va a llevar Scar, porque a mi parecer tiene la mejor habilidad entre estas 4, ya que solamente consiste en reducir su coste, lo cual nunca viene mal. Ahora vayamos a la categoría de facilidad, donde determinamos qué tan difícil o fácil es jugar una carta, ya que recordemos que si una carta es fácil de jugar, nos ayuda a agilizar la partida y hace que muchas veces sea más fácil jugar una partida. En cambio, por el contrario, si es que una carta es complicada, difícil de entender o jugar, el problema es que puede complicarnos demasiado una partida, hacer que no pensemos bien y hacer que juguemos mal porque no sabemos cómo jugar a la carta. Entonces puede hacer que perdamos una que otra partida. Entonces en el caso de Scar, es una carta no tan difícil de jugar, es sencilla de jugar, ya que solamente dependes de tener cartas de coste 10 y jugarlas en el campo de batalla. Mientras más cartas de coste 10 juegues en el campo de batalla, menos va a ser el coste de Scar. Entonces solamente necesitas de cartas muy pesadas. Ahora por el otro lado tenemos a Arishem, una carta muy sencilla de jugar, ya que no necesitas nada para poder jugar esta carta, simplemente tenerla en tu mazo y ya vas a estar jugando a la carta. Te va a pasar sus
12 cartas que incluyen tu mazo y te va a dar más 1 de energía en el turno 3. No necesitas realizar ningún tipo de jugada maestra para poder jugar esta carta. Es muy sencillo, ya que no necesitas hacer absolutamente nada. Luego tenemos a Dormammu, que consiste en jugar sus pasos de forma correcta. El problema es que para utilizar el primer paso, tú necesitas destruir una carta que no sean las cartas típicas de destrucción, como un Deadpool, una X-23 o un Wolverine. ¿Por qué? Porque estas cartas al momento de destruirlas reviven y por lo tanto no te sirven para fusionarlas con Dormammu. Sí o sí necesitas destruir una carta que no reviva, y tú siempre vas a querer llevar a Dormammu en mazos tipo destrucción. Entonces es un poquito complicado, pero se puede, tampoco es dificultad de otro mundo. Entonces tú solamente tienes que seguir el paso 1, revivir esta carta. Paso 2, quitarle poder a otras cartas. Paso 3, destruir 2 cartas que tú puedas sacrificar para invocar a Dormammu. Tienes que seguir esos pasos. Lo único que te puede complicar, como ya dije anteriormente, es el paso 1, que es un poquito más complicadito si es que lo que tú quieres es jugar el mazo de destrucción. Luego tenemos a Zombie Galactic. Esta carta necesita muchas cosas para funcionar. Primero, necesita alguna carta que le dé rampeo, alguna carta que dé energía extra para poder jugar a Zombie Galactic, ya que esta tiene un coste 7. Y las partidas nos dan máximo un 6 de energía. Si es que tenemos una partida normal, vamos a llegar a tener 6 de energía. Entonces no vamos a poder jugar a Zombie Galactic a menos a que juguemos una carta que nos dé energía extra, como puede ser un Electro. Luego tenemos la complicación de que esta carta tiene que tener buen poder para que justifique jugarlo en el campo de batalla. Y para eso vamos a necesitar sí o sí tener cartas que buffen a esta carta, como puede ser una Nakia, un Mr. Fantástico Primeros Pasos, etcétera. Un montón de cartas que pueden buffar a esta cartita para justificar jugarlo. Luego, si es que tú quisieras no utilizar rampeo, puedes utilizar una Magic, también no hay problema, para que tengas 7 turnos y tengas 7 de energía al final y puedas jugar a Zombie Galactic sin problemas. Entonces este punto de facilidad se lo va a llevar Arishem, porque no tienes nada que hacer, solamente ponerlo en tu mazo para poder jugar esta carta. Ahora vayamos a la categoría de utilidad, donde vemos qué tan importante es poder jugar una carta para poder ganar una partida. Cuántos combos o sinergias tiene con otras cartas, o cuánto poder puede ofrecer a una ubicación para poder ganar la partida. En el caso de Scar, la mayoría de combos que tiene son con cartas pesadas. O sea, tú necesitas un Crossbone, necesitas una She-Hulk, necesitas un Starbrand para poder tener bichos fuertes en el campo de batalla y que se reduzca muchísimo el coste de Scar. Y luego te ofrece 12 de poder a una ubicación, la que tú quieras, con un coste muy reducido. Por lo tanto, es muy útil esta carta. Luego tenemos a Arishem, una carta que es extremadamente útil por una sencilla razón. Tiene combos con Doctor Strange Supreme, ya que Doctor Strange Supreme lo que hace es absorber cartas que no hayan iniciado en tu mazo de forma inicial, y las absorbe para obtener su poder y sumarse más 2 de poder extra incluso. Entonces con Arishem hace muy buen combo. También tiene el combo con Winjet, una carta que reduce menos 1 de coste a las cartas que no hayan iniciado en tu mazo, lo cual significa que las cartas creadas las va a reducir a menos 1 de coste, y con Arishem viene muy bien. También tiene combo con Loki, que convierte las cartas de nuestras cartas que se encuentran en nuestro mazo, las convierte en cartas del rival, lo cual es muy útil con Arishem de nuevo. Pero encima, lo más útil que tiene Arishem es el más 1 de energía extra permanente que nos da en el turno 3, ya que desde el turno 3 vamos a poder jugar cartas de coste 4, en el turno 4 vamos a poder jugar cartas de coste 5 y así sucesivamente, haciendo que tengamos una ventaja más rápida de jugar cartas más poderosas en turnos antes de que pueda jugarlas el rival, haciendo que tengamos ventajas en muchos aspectos. Entonces esta carta es altamente beneficiosa para nosotros y nos puede hacer ganar partidas fácilmente. Nos otorga poder y nos otorga una buena cantidad de combos muy útiles. Así que muy bueno. Luego tenemos a Dormammu, una carta que con sus pasos nos permite utilizarla perfectamente en mazos de destrucción, teniendo buenos combos con cartas como
Wolverine, X-23 y Deadpool, porque podemos utilizar la carta del sacrificio, sacrificar 2 cartas, destruimos a Wolverine y X-23 y nos beneficiamos bastante, y encima de eso invocamos a Dormammu con muchísimo poder. Más o menos la mayoría de veces puedes llegar a tener un Dormammu de 18 o incluso 20, 24, 25 de poder. Es una locura, entonces puedes obtener mucho poder y puedes tener buenos combos con cartas de destrucción. Luego tenemos a Zombie Galactic, una carta que no merece la pena, en serio. Ofrece muy poco poder y la verdad es que cuesta demasiado para utilizar esta carta. Nos da muy poco beneficio por lo que cuesta, así que esta carta la mayoría de veces incluso puede arruinar una partida. Aunque logremos jugarla, nos puede arruinar muchísimo una partida porque puede transformar a un Iron Man en un coste 7 con poder 4 que no tiene ningún tipo de habilidad o efecto. Puede convertir un Gore en un 7-4, o sea, no nos sirve de nada. La verdad es que los combos que tiene sobre bufar a la carta pueden estropearnos muchísimo la partida, porque puede hacer que convirtamos cartas que ya de por sí mismas eran muy poderosas o que están utilizando un efecto que nos ayuda muchísimo, y lo arruinamos jugando a Zombie Galactic, que escoge estas cartas de manera totalmente aleatoria para transformarlas en copias de sí misma. Así que a menos a que tengas a Shuri, que aumenta mucho el poder de Zombie Galactic, la verdad es que no vas a poder hacer mucho con esta carta, y muchas veces puede hacer que pierdas la partida por culpa de esta carta. Muy mala carta, por lo tanto este punto no se lo va a llevar Zombie Galactic de seguro. Este punto se lo va a llevar más en cambio Arishem, que tiene la mayor utilidad de todas. Ahora vayamos a la categoría de versatilidad, donde vemos qué tan flexibles y en cuántos mazos pueden encajar las cartas. En el caso de Scar, tú solamente lo vas a ver en un tipo de mazo, un mazo que tenga cartas muy fuertes, muy pesadas, como puede ser un Crossbones, puede ser un Starbrand, una She-Hulk, cartas que sean pesadas y que puedas jugar antes del último turno para poder sacarle beneficio a Scar. Luego tenemos a Arishem, que también solamente puede encajar en un solo tipo de mazo, y ese es el mazo de Arishem, donde las cartas están hechas para que ayuden a Arishem a poder jugarse de manera óptima, ya que no puede encajar en otro tipo de mazo, como puede ser un Scar con destrucción. No puede encajar, lamentablemente. Luego tenemos a Dormammu, una carta que beneficia altamente al mazo de destrucción, pero no solamente puede encajar en mazo de destrucción, también puede encajar en mazo de Thanos, donde puede destruir las cartas de Thanos, las gemas de Thanos, y beneficiarse altamente para poder invocar a Dormammu. Entonces tiene muy buen beneficio, y la verdad puede encajar tanto en mazo de destrucción como de Thanos perfectamente, sin problemas. Luego tenemos a Zombie Galactic, otra carta que no puede salir de su arquetipo, ya que tiene que ser un mazo dedicado a Zombie Galactic, porque es la única forma de sacarle beneficio a esta carta, y es tener muchas cartas que den buffos, muchas cartas como Shuri o Mr. Fantástico Primeros Pasos que den buenos buffos para poder jugar en óptimas condiciones a Zombie Galactic, pero igual se hace muy complicado jugar esta carta. Entonces este punto se lo va a llevar Dormammu, porque considero que puede encajar en un par de mazos más que las otras cartas que están solamente atrapadas y arraigadas a un solo arquetipo único. Y bien, con un resultado de un Scar con 2 puntos, Arishem con 2 puntos y Dormammu con 2 puntos, y al final Zombie Galactic con 0 puntos, podemos concluir que todas las cartas de coste 7 son mejores que Zombie Galactic, y Zombie Galactic es la peor carta de coste 7 que pudo haber. Maldición, qué mala carta. Bueno, ahora voy a introducir un pequeño extra para poder realizar una sugerencia que me dejaron en la caja de comentarios de la plataforma de TikTok, referido al video experimento de Zombie Galactic con Spider-Man Simbionte, donde yo explicaba que Spider-Man Simbionte no funciona con Zombie Galactic debido a que la primera vez que se revela Zombie Galactic transforma las cartas seleccionadas anteriormente en copias de sí misma, y al momento de activarla por segunda vez, esta vez con Spider-Man Simbionte fusionada, no funcionaba porque ya eran copias de Zombie Galactic y ya no los podías volver a transformar en copias de Zombie Galactic. Entonces no funcionaba de nada fusionarlo con Spider-Man Simbionte. Sin embargo, nos dejaron esta sugerencia en los comentarios. El comentario de Varga Chachán dice así: ¿habrá forma de que no se active cuando se revele para que luego con el simbionte sí se active? Se me ocurre con un Cosmos y moverlo antes de activar al simbionte.
es muy buena la idea, ya que la idea consiste en que con Cosmo deshabilites la primera vez que se revele Zombie Galacti para que así no convierta las cartas seleccionadas en copias de sí misma. Luego, de alguna forma, encontrar la manera de mover a Cosmos para que así tú puedas activar Spider-Man Simbionte donde se encuentra Zombie Galacti y poder ahora sí convertir las cartas seleccionadas en copias de un Zombie Galacti de más o menos 11 de poder. Entonces la idea era muy buena. El problema es que la carta es muy cara y yo respondí aquí que podría hacerse con un Cloak o un Helium, pero el problema es que la carta es muy cara, entonces necesitarías muchos turnos para que esto funcione. Así que voy a realizar este experimento. Bueno, primero se me había ocurrido que podía hacerlo con un Cloak y así mover a Cosmo a otra ubicación y poder utilizar libremente Spider-Man Simbionte con Zombie Galacti, pero el problema fue que no me entraba en curva, ya que al principio tú juegas a Cosmo, luego juegas a un Spider-Man Simbionte, turno 5 intentaba jugar más o menos a Wave o a Cloak, pero el problema es que necesitaba muchos más turnos, necesitaba sí o sí un turno 7 que me diera una Magic, y el problema es que Magic no entraba en curva y no podía jugarlo en ningún turno antes de jugar a Zombie Galacti, por lo tanto se me dificultaba mucho. Pero luego se me ocurrió una genial idea para hacer que este experimento funcione. Esa idea fue, y bien, presten mucha atención porque esta es la única forma, la única estrategia que se me logró ocurrir, al menos a mí, para poder realizar este experimento. Y la verdad es que es muy complicado porque necesitamos utilizar muchas cartas y necesitamos tener muy buena suerte para tener un buen robo de cartas. Y consiste en lo siguiente: en el turno 1 tener a Quicksilver, en el turno 2 jugar a Madame Web para que podamos en un futuro mover a Zombie Galacti. En el turno 3, la carta más importante de esta estrategia, Cosmo, para que no pueda activar por primera vez el efecto de Zombie Galacti. Luego necesitamos en el turno 4 Wiccan. Por eso necesitábamos que tener a Quicksilver desde el turno 1 para tener una buena curva y poder jugar a Wiccan, que nos va a dar más 2 de energía para el turno 5, lo cual es vital. ¿Por qué? Porque en el turno 5 ahora vamos a poder jugar a Magic y a Spider-Man Simbionte. Ojo, es importante que Spider-Man Simbionte esté en una ubicación aislada donde solamente esté Spider-Man Simbionte solo. Luego en el turno 6, gracias a Wiccan, vamos a poder tener 8 de energía que nos da suficiente para poder jugar a Zombie Galacti en la ubicación de Cosmo y Madame Web. Luego en el turno 7, el último, ya no necesitamos utilizar energía, puedes jugar cualquier tipo de carta, no importa. Porque lo que importa de este momento es que tú con Madame Web, ahora que Zombie Galacti no activó ese efecto gracias a Cosmo, con Madame Web vas a mover a Zombie Galacti a la ubicación de Spider-Man Simbionte, donde Spider-Man Simbionte tú lo vas a activar para que active por segunda vez la habilidad de Zombie Galacti. Y como las cartas aún no se han transformado en Zombie Galacti, aún están por ser transformadas, aún tienen el efecto de que pueden ser transformadas en una copia, y por lo tanto va a poder funcionar este experimento. Por lo tanto, el resultado de este experimento es que lamentablemente no funciona. Vaya cagada de carta, Dios mío. Bien, entonces recuerden que si quisieran aparecer en un video futuro próximo, solamente necesitan poner en los comentarios alguna idea, experimento o algún reto o algún versus que quieran entre cartas de Marvel Snap y pueden aparecer perfectamente en un video futuro. Bien, entonces este sería el final del video. Espero que haber disimulado lo suficientemente bien para que no se dieran cuenta que este es un video solamente hecho para insultar a Zombie Galacti. Y sin más, si les ha gustado el video, por favor siéntanse libres de comentar, compartir, dar like o suscribirse, lo que ustedes quieran, y nos veremos en otra ocasión. Bye. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma